pues realmente es un evento muy importante para el sector editorial porque pues nos da la oportunidad de poner a su consideración pues todas las obras relevantes que tenemos en la editorial Tirán, ¿no? en el evento, como decía, pues más importante, yo diría que del mundo, del libro en habla en español, ¿no? Entonces pues era esencial estar esta tarde aquí. Les agradezco a todos pues, su presencia, tanto los que están aquí presencialmente como aquellos que nos están siguiendo por las redes sociales. Y pues la obra que vamos a presentar es Mecanismos de regularidad constitucional y de protección de derechos humanos en México, cuyo coordinador es el doctor Luis Ernesto Orozco. Para realizar esta presentación pues vamos a contar con la presencia de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la doctora Loreta Ortiz Alf. Bienvenida y muchas gracias. También nos acompaña el doctor Jaime Cárdenas Gracia, el doctor Luis Ernesto Orozco, que es el coordinador de la obra, y la doctora Olivia Aguirre Bonilla. Muchas gracias a todos y pues bienvenidos. Bien, realmente creo que esta obra es pues, relevante porque pues, recapitula a través de las distintas aportaciones de los autores de la misma, pues cuáles son los mecanismos de protección a los derechos humanos que tiene México, ¿no? Un tema pues bien relevante desde pues hace aproximadamente 10 años, donde pues además del sistema constitucional pues se añade pues esa instancia, pues por así decirlo, superior, ¿no? Entonces, pues los autores se han dado a la tarea pues de recapitular todo ese sistema de protección y creo que en ese sentido pues es muy importante. Me gustaría empezar ahora sí con la presentación formal de la obra, dándole la palabra a la doctora Loreta Ortiz Alf, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así que bueno, pues muchas gracias y bienvenida. Muchas gracias. Pues muy buenas noches. Saludo a todas las personas que nos acompañan en esta presentación, así como quienes nos siguen en la transmisión en vivo de este evento. Agradezco de manera especial al equipo de Tirán Lo Blanche México y en especial a su directora María Goelich por la amable invitación para participar en la presentación del libro Mecanismos de regularidad constitucional y protección de los derechos humanos en México, coordinador por el doctor y amigo Luis Ernesto Orozco. Doctor Orozco, me permito extenderle una sentida felicitación por darse a la compleja labor de coordinar una obra tan interesante como necesaria. Felicitación que hago extensiva a todas las personas autoras que colaboraron en el desarrollo de este libro, que como reconoce el mismo prólogo refleja un trabajo académico de grandes alcances teóricos. También saludo de manera especial al resto de los panelistas con quienes comparto el gusto de presentar la presente obra. No se encuentra ahorita un queridísimo amigo, pero bueno, sé que va a llegar, que está bien, que es el doctor Jorge Alberto Silva y el doctor Jaime Cárdenas García, igual que a la doctora Olivia Aguirre. Es un gusto compartir este espacio con ustedes. La obra que hoy tienen en sus manos se consagra sin lugar a dudas como uno de los esfuerzos jurídicos y académicos más importantes en el marco de esta edición de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, pues aborda temas de gran relevancia para el estudio de los medios de control de regularidad constitucional y convencionalidad en materia de derechos humanos, no solo desde una necesaria perspectiva nacional, sino también desde una óptica más amplia y de enfoque internacional. Este título se compone de 3 partes generales, integradas a su vez por 9 capítulos en total, elaborados por un variado grupo de juristas que se destacan por sus contribuciones al estudio de los derechos humanos, sus garantías y sus diversos mecanismos de protección y tutela. La primera parte del libro profundiza la perspectiva teórica del derecho procesal constitucional y los derechos humanos, a partir de la cual da cuenta de la legitimidad que revisten los controles de regularidad constitucional y convencional, las distintas reformas constitucionales que han impactado en el sistema judicial de nuestro país, desde la reforma de 1994 hasta el 2021, y el control de convencionalidad y su relación con el control de regularidad constitucional. Esta parte inicial de la obra adquiere aún mayor relevancia
dadas las múltiples transformaciones normativas que ha tenido el derecho procesal constitucional y convencional en la última década. Durante estos últimos 11 años, a partir de la reforma, la muy trascendente reforma del 2011 en materia de derechos humanos y de amparo, hemos observado la consolidación de un bloque de modificaciones constitucionales y legales que no solo han revolucionado la labor jurisdiccional de quienes nos encargamos de impartir justicia, sino también han impactado en la realidad de personas quienes en definitiva son el eje fundamental de nuestro actuar. En ese tenor, considero un gran acierto del libro el que aborde la más reciente reforma judicial publicada en 2021, cuya esencia apostó por el apuntalar el rol de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como un auténtico tribunal constitucional, esclarecer el alcance de las controversias constitucionales, consolidar una verdadera carrera judicial e introducir una nueva forma de interpretar el derecho a partir del precedente judicial. En la segunda parte, titulada Protección de los Derechos Humanos en Sede Nacional, y que en mi opinión se erige como la parte medular de la obra, podemos encontrar un capítulo enfocado en el control jurisdiccional dentro del derecho nacional, incluidos de tipo concentrado y difuso. En este se analiza la naturaleza de las acciones de inconstitucionalidad, de las controversias constitucionales, del amparo y de otros medios de control establecidos por la Constitución Federal y cuya resolución corresponde al máximo tribunal de nuestro país. De forma complementaria, podemos también encontrar un capítulo dedicado al control parajurisdiccional, mismo que da cuenta del alcance que tienen las atribuciones conferidas a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y sus homólogas estatales, incluyendo a manera de contexto cómo fue en su proceso de creación, cuáles han sido las reformas importantes a lo largo de su historia y cuál es el alcance de las recomendaciones. Además, en un tercer capítulo se aborda lo relativo al control no jurisdiccional ejercido por las autoridades de naturaleza administrativa, enfocados su contenido en la interpretación que pueden desplegar en el ámbito de las competencias y el papel que juega para estas el principio de legalidad. Sobre esta segunda parte del libro, no puedo dejar de destacar el rol preponderante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para la protección de los derechos humanos de todas las personas, a partir de los medios de control jurisdiccional que le corresponde resolver y de la fuerza e independencia que ha adquirido con base a las reformas constitucionales y legales que se mencionan en la primera parte del libro. Resulta incuestionable que el Alto Tribunal Mexicano se ha consolidado como un referente en la defensa y protección de los derechos humanos, no solo de nuestro país, sino de toda la región. De igual forma, la labor que ha asumido la Comisión Nacional de Derechos Humanos, como las comisiones estatales en la materia, así como las autoridades administrativas, han resultado de enorme relevancia para la consolidación de un verdadero régimen de derechos humanos en las que las personas son el centro del sistema de impartición de justicia. Tal como ha sostenido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando un Estado es parte de un tratado internacional, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, todos los órganos en el ámbito de sus competencias están obligados a respetar, proteger, promover y garantizar los derechos humanos en los términos que éste impone. Por último, en la tercera parte del libro se centra en la protección de los derechos humanos de sede internacional, a través de 3 capítulos enfocados en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y en el Sistema Universal de Derechos Humanos. En lo que corresponde al Sistema Interamericano, hoy en día es incuestionable que este se encuentra inmerso dentro de nuestro Sistema Nacional de Protección de los Derechos Humanos. En concreto, desde la Reforma Constitucional del 2011, desentrañado posteriormente en la conocida contradicción de tesis 293-2011, a partir de la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoció la vinculatoriedad de las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
para las y los operadores jurídicos de nuestro país, independientemente de si el Estado mexicano fue o no parte de la controversia. Desde ahí se ha entendido que el alto tribunal de nuestro país y la Corte Interamericana de Derechos Humanos mantienen un diálogo jurisprudencial de derechos humanos en términos de cooperación y colaboración a partir de la misma finalidad, la protección de los derechos humanos y su más amplia garantía. Tanto los casos contenciosos como las opiniones consultivas formuladas por el Tribunal Interamericano se han consolidado como algunas herramientas interpretativas y orientadoras más importantes para el desarrollo progresivo de las normas de derechos humanos reconocidas en el parámetro de control de regularidad constitucional en México. En lo que respecta al sistema universal, tanto su vertiente convencional, compuesta por nuevos tratados internacionales en materia emitidos en el marco de la Organización de las Naciones Unidas, como no convencional conformada por las 44 procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos, ha sido de gran relevancia para construir criterios y sentencias paradigmáticas que han posibilitado una especial atención a los grupos que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad. Por lo que toca a los órganos de tratados o comités de Naciones Unidas, a través de sus observaciones generales, con la emisión de criterios o a través de resolución de casos concretos, también se ha abierto una brecha de gran relevancia a partir de la cual las personas cuentan con un mecanismo adicional cuando consideren que sus derechos fundamentales han sido vulnerados. En el mismo sentido y como parte del sistema no convencional de Naciones Unidas, las y los relatores especiales, las personas expertas independientes y los grupos de trabajo han consolidado un entramado normativo institucional dirigido a la protección efectiva de los derechos humanos que ha sido debidamente plasmado en el libro que hoy se presenta. Y quisiera comentar, por la relevancia que ha tenido y que está íntimamente vinculado con el contenido del libro que hoy se presenta, se acaba de resolver finalmente, el caso de la prisión preventiva automática. Voy a explicar lo que fue mi voto razonado y por qué lo emití en ese sentido. En el primer proyecto del ministro Luis María Aguilar, el proyecto se presentaba como inaplicación, lo quiero subrayar, inaplicación del artículo 19 constitucional, no una interpretación conforme, inaplicación. Es decir, una interpretación conforme, que es a partir de la reforma del 2011 en materia de derechos humanos, obliga a tener una norma convencional y la norma constitucional. Y en eso, precisamente, en razón del principio pro persona, se obtiene una interpretación. Y esa se llama precisamente principio de interpretación conforme, ¿sí?, donde se busca un equilibrio entre la norma convencional y la norma constitucional. Era la primera vez que se hablaba de inaplicación, haciendo memoria en el caso concreto, o sea, la reforma, el sistema penal acusatorio, fue una reforma del 2008. Esa reforma es contraria a derechos humanos. Es contraria a derechos humanos. Desde el inicio, porque se detienen a las personas, desde ahí viene el problema de la presunción de inocencia, que se incluyó en la reforma del 2008. ¿Por qué viene el problema? Porque cuando estudiaba yo Derecho, los que somos de mi generación, ¿no?, y en España se tiene así, hay jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, ¿no? Y la mayoría de los países, en México no se conocía la presunción de inocencia hasta el 2008. Nadie me lo creía. Fui a distintos seminarios. ¿Cómo que no tienen? No. En México es la presunción de culpabilidad, no es la presunción de inocencia. Bueno, entonces, una presunción de inocencia significa que
que no se puede detener a ninguna persona hasta que no se tenga la cuasi certeza de que es responsable. Si quitábamos la prisión preventiva oficiosa, o sea, la del 19 constitucional, a todos, porque señaló Luis María Aguilar que eran 92,000 casos, que no sabía cuántos era de prisión preventiva oficiosa, 92,000 casos de personas detenidas, no de prisión preventiva, las detenidas. Curiosamente, si me puse a estudiar, con datos que pueden acceder ustedes de la Fiscalía General de la República, son de 2008 al 2018, ¿sí? De esas 92,000, salvo 12,000 que son de este sexenio. O sea, todas las demás fueron detenidas en los 2 sexenios anteriores. Pero la mayoría no son de detención preventiva oficiosa, son personas comunes mortales que por cometer delitos no graves, ¿no? Por ser sospechosos, porque cuando estudié había que integrar los elementos del tipo penal, y hasta que no los integrabas, no te podían dictar, ¿no?, el auto ya de formar prisión. Entonces, ahora no, con simples sospechas. Entonces la situación iba a ser que los que cometían delitos graves, no tenías que comprobar, ni aplicar el 19, podían salir. Los feminicidas, violadores, tráfico de armas, eso era inaplicar el artículo 19 constitucional. En cambio, los otros que habían sido detenidos, ¿no?, y que están en la cárcel desde el 2008, ellos también se les violó su presunción de inocencia, esos sí van a permanecer. Viene el segundo proyecto, y entonces dicen, no, vamos a hacer otra vez. Para los de la prisión preventiva, ya van a decir, vamos a hacer una interpretación conforme. Y ahí también hay algo que se llama el sistema interamericano, precisamente con Antonio Augusto Cansado Trindade, que me tocó estar en los trabajos preparatorios, un gran amigo, en paz descanse, que también tiene libros publicados con Tirano Blanch. Participamos en los trabajos de reforma del Estatuto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y del reglamento de la propia Corte Interamericana. ¿Cuál fue el gran cambio? Que las víctimas, subrayo, víctimas, participan en los procesos. Entonces, lo que estábamos haciendo, ¿a quién estábamos desprotegiendo? Las normas de derechos humanos que estábamos incumpliendo. Con las víctimas. Las víctimas de los delitos. ¿Se imaginan ustedes la persona, el feminicida, que, perdone usted, pues no consigo las pruebas, no lo puedo detener de manera, no puedo justificar la detención? Salga usted. El violador. ¿Y los derechos de las víctimas? ¿Los testigos en un secuestro? Y los mismos jueces. O sea, imagínense, no sé, a un X delincuente, ¿no? ¿Te atreves tú a dictarme un auto de forma? ¿Te atreves? ¿Con qué seguridad toman esa decisión? Y además tiene que esperar a que lleguen las pruebas de peritaje, que tampoco son precisamente muy facilitas de encontrar. Y las víctimas, bien, gracias. ¿Qué es lo que hace falta? Y reconocí, es inconvencional, sí es inconvencional, el 19, pero toda la reforma del 2008, no nada más
el 19. En esa reforma se estableció el arraigo. En esa reforma se permiten los cateos. En esa reforma se aumentó la lista, o sea, ahí empezó la lista de la prisión preventiva oficiosa. Los plazos, bueno, si cometes de los delitos graves que ellos determinan, ¿no? Hasta te siembran pruebas, en algunos sembraron. Entonces te siembran pruebas, ¿no? Y ya estás. Los procesos se llevan a cabo durante 4 años. Y los otros normales parece ser que dentro de 2, pero nada es así. Nada es así. Entonces, ¿qué es lo que se necesita? Que la justicia sea expedita y rápida. O sea, que los jueces truene o relampagueen, lleven a cabo las audiencias constitucionales, que no las posterguen, que las lleven a cabo en tiempo, que no las cancelen. De por sí ya es mucho el plazo que tienen para emitir esa sentencia, más bien llevar a cabo esas audiencias constitucionales. Entonces, yo quería aprovechar esta oportunidad para dar una explicación, porque sí, yo creo que va a ser en mi vida ahora sí que la más difícil voto que he emitido, porque estoy consciente que se vulnera el derecho a la libertad y a la presunción de inocencia. Yo no dejo de reconocer. Hice votos porque el constituyente permanente asumiera su papel y reformara la Constitución, pero no nada más el 19. Todo lo relacionado con la materia penal, con el sistema penal acusatorio. Ya no digo la reinserción social. ¿Ustedes creen que se lleva a cabo en México? Reinserción social, o sea, el sistema carcelario, el hacinamiento es tal, y no me voy a las situaciones de los migrantes irregulares, porque eso es peor. Las estaciones migratorias que hay en México, que además ahí tengo un libro con las obras, ¿no? Las estaciones migratorias. Las cárceles son hoteles de lujo, caramba, de 5 estrellas frente a una estación migratoria. Falta mucho por hacer, pero no hay la menor duda, o sea, que actuamos de manera independiente, La Corte actuó de manera independiente. Nadie, o sea, lo comento abiertamente, nadie comentó este caso antes y sobre la marcha empezamos a votar. Todavía el segundo proyecto fue muchísimo mejor del ministro Luis María. Yo entiendo, o sea, que hay un sector, y lo digo, por eso lo mencioné en esta mesa, de la academia, ¿no? Que dice, caramba, ¿por qué no inaplicaron el 19 constitucional? Y ya llegamos a la conclusión, a esta conclusión de que con base al primero constitucional, pues debería de haber o inaplicar el 19, o la segunda, una interpretación que fuera justificada para delitos graves. Insisto, con eso no se resuelve el problema, y en cambio sí se desprotege de manera muy especial a las víctimas, bueno, de los delitos, y que tenemos obligaciones internacionales de protegerlas, y no solo eso, también tenemos una ley de protección a víctimas. Entonces, mientras no mejore el sistema, difícilmente se puede tomar otro tipo de resolución. Derivado de todo lo que he mencionado, el gran trabajo coordinado por el doctor Luis Ernesto Orozco Torres en conjunto con las autores y los autores de los diversos capítulos que integran este libro resulta de gran valía, pues ofrece a las y los lectores una herramienta de gran utilidad para facilitar la comprensión de los derechos humanos en todas sus dimensiones y garantizar una adecuada impartición de justicia. A todas las personas que nos escuchan el día de hoy, les invito a consultar esta obra tan relevante en la materia, la cual ya se encuentra disponible. Estoy convencida de que con las voces expertas que han quedado plasmadas en esta, construiremos una mejor justicia para todas las personas, quienes al final tienen que ser el centro sobre el cual gire nuestro actuar. Muchas gracias. Pues
muchas gracias, señora ministra, por su intervención y pues tan adecuadas reflexiones e interesantes. Muchísimas gracias. Y vamos a continuar esta presentación ahora escuchando la intervención de la doctora Olivia Aguirre, que es profesora investigadora en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Así que pues bienvenida y muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Pues yo me siento aquí honrada de estar con tantas personalidades, aquí el doctor Jaime Cárdenas, la doctora Loreta Ortiz y pues también mi compañero Luis Ernesto y también aquí por parte de la representación de la editorial. Entonces pues agradezco la oportunidad de estar aquí compartiendo pues algunas reflexiones sobre este libro de mecanismos de regularidad constitucional y protección de derechos humanos. Compartirles que yo soy autora de un apartado aquí especial que viene siendo a partir del apartado tercero, que es donde hablamos del sistema internacional de los derechos humanos y específicamente mi participación fue en el sistema interamericano de derechos humanos, la Corte, la parte especial. En este apartado, otro compañero también aborda precisamente el sistema interamericano, pero desde el funcionamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, me parece muy importante cada uno de los apartados de este libro. Yo les comparto un poquito las reflexiones respecto a este sistema interamericano de la Corte y bueno, también comentarle que la cité, doctora, aquí dentro de mi capítulo, estaba viendo que la cité bastante, precisamente por como lo comentaba ahorita, que participó también en el reglamento de la Corte y entre otros puntos. Y bueno, me parece importante el conocimiento pues de todos los estudiantes que están cursando la licenciatura en Derecho, pero también los egresados, quienes litigan y quienes se encuentran también en la vida desde funcionarios públicos, el conocimiento del ámbito del sistema interamericano de derechos humanos, precisamente, pues como lo decía la ministra, a partir de este cambio a la reforma al artículo primero y la contradicción de tesis 293/2011, pues nos obliga a los profesionistas en derecho en estar actualizados en los criterios que emite la Corte Interamericana de Derechos Humanos y pues también las opiniones consultivas, así como diversos informes que emite en este caso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y pues bueno, este apartado básicamente invita a adentrarse a este sistema interamericano y también desde el ámbito práctico, porque se establece todo ese procedimiento o esos pasos que hay que realizar para someter un asunto hasta las instancias de la Corte Interamericana. Y algo bien importante es también, bueno, qué implicaciones tienen la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Yo como académica, pero también como litigante, les puedo compartir que no es usual encontrar en el litigio que muchos abogados o abogadas postulantes hagan uso de los criterios del sistema interamericano, en específico de la Corte. No los encontramos, inclusive en resoluciones judiciales de primera instancia. Yo les puedo compartir que son pocos los juzgadores quienes hacen uso de estos criterios. Claro está que sí se ha avanzado en esto, ¿no? Pero es importante que los estudiantes conozcan este sistema y no solamente eso, sepan cómo trabajar con esos criterios y aplicarlos en sus demandas, en sus contestaciones, en sus agravios y no solamente ante un tribunal constitucional, ¿no? Sino que también desde primera instancia y todas las instancias en donde implique la defensa de los derechos humanos, ¿no? Entonces, bueno, yo siempre les comento cuando he estado presentando este libro, tanto en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez como en otros espacios que nos ha tocado, que pues es una bibliografía, diría yo, casi obligatoria para los estudiantes, o al menos yo que imparto esa asignatura de derechos humanos, pues yo sí se las voy a poner obligatoria a mis estudiantes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque precisamente como lo comenta la ministra, o sea, es un libro muy completo que se puede utilizar también en materias del ámbito constitucional, en
derechos humanos. Por ejemplo, nosotros en la Autónoma de Ciudad Juárez próximamente incorporamos también unas materias nuevas precisamente que tienen que ver con todo este sistema de protección en derechos humanos a nivel internacional de la persona. Entonces, bueno, me parece que los autores han abordado de forma sintética, detallada, precisamente todo este sistema de regularidad constitucional. Y pues también me gustaría comentar en el apartado de la Corte que me tocó participar, que también hay retos todavía, ¿no? O sea, no podemos decir que tenemos un sistema interamericano perfecto, ¿no? Vamos perfeccionando, todas las instituciones son perfeccionadas, ¿no? No podemos decir que tenemos instituciones súper perfectas y el sistema interamericano es uno de ellos, ¿no? Y por ejemplo, yo algo que dentro de mis reflexiones aquí es que a la fecha los que integran, las personas, los jueces que integran la Corte Interamericana, pues nada más hay una mujer, ¿no? Ahí falta el tema de la paridad en la integración de la Corte Interamericana. En el reglamento sí habla de la importancia de que la Corte esté integrada por, pues, con paridad, ¿no? En temas de igualdad de género, y pues bueno, ahí falta precisamente esa integración, faltan avanzar, pero creo que es un sistema que se ha ido consolidando y que es importante conocerlo, y no solo eso, ¿verdad? También como operadores del sistema, saber aplicarlo, porque me ha tocado incluso impartir cursos en cómo ubicar la jurisprudencia, la búsqueda de jurisprudencia del sistema interamericano y cómo aplicarla a los casos concretos, porque las sentencias de la Corte Interamericana pues son sentencias larguísimas, son de más de inclusive 200 hojas, ¿no? Entonces aquí es bien importante, bueno, saber cómo integrarla, estos criterios dentro de mis demandas, de mis contestaciones, de lo que yo esté peticionando ante un juzgador, y la importancia de que se tomen en consideración todos estos medios de control, y no solamente en el sentido de citar tratados internacionales, porque también es muy usual ver a operadores del sistema o inclusive a litigantes que hacen uso únicamente de la citación de tratados internacionales sin adentrarse más a los criterios jurisprudenciales, a opiniones consultivas. Entonces, pues nada más quería compartirles eso e invitarlos a adquirirlo. Este libro pues se encuentra también de manera digital. Lo pueden adquirir ya sea en línea o también ahorita está aquí en el stand retirando blanco. Sí, muchas gracias. Pues muchas gracias, doctora, porque yo iba a decir lo mismo, que efectivamente si les interesa y es bien interesante, está aquí fuera o en el stand mañana, bueno, no, hoy hasta las 11 de la noche, o si no, pues en línea, si lo llevamos a su casa, así que bueno. Muchas gracias. Vamos a continuar con esta presentación y ahora le vamos a dar el uso de la palabra al doctor Jaime Cárdenas Gracia, quien es investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas en la Universidad Nacional Autónoma de México. Así que pues bienvenido, Jaime, y pues adelante, por favor. Muchas gracias, María. Es un gusto, la verdad, estar con la doctora Loreta Ortiz Al, con la doctora Olivia Aguirre, importante obra, el doctor profesor Ernesto Orozco Torres. Debo decir que esta obra, como mencionó sobre todo Olivia, la doctora Olivia Aguirre, es una obra que se genera en una universidad que para mí es una de las universidades estatales más importantes de México, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Yo he estado varias veces en ella, no solamente invitado por Olivia y por Ernesto, sino por otros profesores, y puedo constatar, atestiguar, decir que el nivel académico en esa universidad es muy importante, es muy trascendente. Son profesores muy conocidos a nivel nacional e internacional. El profesor, por ejemplo, Silva, que iba a estar con nosotros, es un gran internacionalista, ¿no? Privatista, especialista en Derecho Internacional Privado. Y en fin, hay una gran tradición en Ciudad Juárez
acerca de los estudios de Derecho y en específico de los derechos, de los estudios en Derecho Internacional. Entonces me complace mucho que esta iniciativa haya provenido de una universidad estatal y de la Autónoma de Ciudad Juárez, que es una gran universidad, y hay profesores como la doctora Olivia Aguirre, y ahora van a escuchar a Ernesto, y se van a dar cuenta del nivel académico, del nivel teórico de los catedráticos que imparten clases en esa universidad. Entonces, yo me siento muy conmovido con ese hecho. No sé si en Tirant-Lo Blanche, que es una editorial cada vez con mayor penetración también en México, que ya le ganaron a otras editoriales de nuestro país en difusión y en publicación, tengan muchos libros que provengan de los estados. Seguramente sí, sí los hay, ¿no? María me dice que sí, sí los hay, yo sé. Aquí está Cliserio, que es de Chiapas, ¿no? Seguramente hay estudios que son promovidos por universidades como la Autónoma de Chiapas, etcétera, pero no es lo común, ¿no? Como sabemos, la concentración académica está en las grandes ciudades de México, en la Ciudad de México, en Guadalajara, en Monterrey, y es más difícil que otro tipo de universidades, en otro tipo de estados, se emprendan proyectos académicos de esta envergadura. Entonces, yo me siento muy complacido. Lo segundo es pues también reconocer la visita, la presencia de la doctora Loretta Ortiz, ministra de la Suprema Corte. En este momento la Corte vive una situación muy interesante. Como saben ustedes, concluye la presidencia del ministro Arturo Saldívar y habrá en los próximos semanas, días, ¿no? En principios de enero se tendrá que nombrar al nuevo presidente o presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Están inmersos en ese proceso los ministros. Creo que la doctora Loretta Ortiz se ha desmarcado, ¿no? Ha dicho que ella no participará. Debió haber participado, debo decir, para competir por la presidencia de la Corte. Pero bueno, va a ser muy interesante porque en la Corte, que nosotros, las personas que somos ajenas a ella, pues es un ámbito, sí, jurídico, de gran especialización técnica, de grandes debates constitucionales, convencionales, legales, pero también es un ámbito en donde hay tendencias y orientaciones ideológicas y posturas. Entonces veremos en los próximos días, semanas, quién ocupará la presidencia, y seguramente a partir de esa designación que les corresponde a los propios ministros y ministras, pues habrá definiciones sobre las tendencias constitucionales, convencionales, ideológicas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bueno, sobre el libro. El libro, como ya se explicó aquí, tiene 3 partes. Hay temas fascinantes, hay desde temas filosóficos en el libro. Por ejemplo, el trabajo de los profesores Camarillo es un trabajo de teoría del derecho. Después existen trabajos de derecho interno, de derecho constitucional. Hay desde luego aportaciones de derecho comparado, hay aportaciones sobre el sistema de protección interamericano de derechos humanos y el sistema universal de protección de los derechos humanos. A mí, ¿qué me gustaría decir en los cuantos minutos que tengo? Muy pocos, ¿verdad, María? Pero en los pocos minutos que tengo, 3, 4 minutos, bueno, que hay muchas cosas, como decía la ministra Loretta Ortiz y la doctora Olivia Aguirre, que están por discutirse. Cada vez es más frecuente en México que conozcamos a nivel popular más acerca del Poder Judicial. El Poder Judicial mexicano ya no es el patito feo que fue durante décadas en el siglo XX, ¿no? Y yo recuerdo cuando, sí, soy de una generación
ya muy antigua, ¿no? Cuando se nos exponía en clase, cuando era estudiante, acerca de la corte, pues la corte, llegaban a la corte no grandes juristas como ahora, sino políticos del PRI caídos en desgracia, exgobernadores o políticos que no habían alcanzado una gobernatura, eran los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Desde luego no era atractivo ser ministro de la Suprema Corte, no había ni altos salarios, ni prestaciones, ni el prestigio que ahora tienen los ministros. Bueno, les voy a contar una anécdota para que vean cómo era la corte. Esta es una anécdota, no sé si la he contado en otra presentación, María, que me hayas invitado, pero esta es una anécdota casi familiar, se la voy a contar a Loreta. Fíjate, Loreta, fíjense ustedes, que me contaba mi suegro era abogado de Chiapas, de San Cristóbal de las Casas, creo que se la conté una vez a Luis Ernesto. Es la historia del papá de mi suegro, o sea, del abuelo de mi esposa. El abuelo de mi esposa fue ministro de la Suprema Corte en la época del presidente Manuel Ávila Camacho. ¿Cómo fue ministro de la Suprema Corte? Pues era de chiripada, era una cosa que no damos crédito o no daríamos crédito hoy en día. El ministro titular era un jurista chiapaneco, muy reconocido, de San Cristóbal de las Casas, que habla con el presidente Ávila Camacho y le dice: señor presidente, yo quiero hacer la historia de mi pueblo, de San Cristóbal, irme al archivo de Indias, a España, a estudiar en los archivos, y quiero que mi cargo, durante el tiempo en que yo no funja como ministro de la Corte, pues recaiga en mi compadre. Y el compadre era el abuelo de mi esposa. ¿Está usted de acuerdo? Bueno, si usted, señor ministro, está de acuerdo, era el ministro López Sánchez, que también su hijo fue un importante jurista y hay embajadores en esa familia. Total, que el ministro se va, pide la licencia. En esa época las licencias de ministros, según el procedimiento legal, participaba el presidente de la República, y entonces el presidente dice: bueno, pues para que el ministro esté tranquilo, que su cargo no se lo van a ganar por irse a hacer este estudio sobre San Cristóbal de las Casas, entonces voy a nombrar a su compadre ministro. Y el presidente de la República influyó, ¿no?, en la designación del abuelo de mi esposa para que durante 2 años fuese ministro de la Suprema Corte. No es que el abogado Mijangos no tuviera méritos, pero era un abogado como cualquier abogado, y por una decisión presidencial se decidió que ocupara ese cargo durante el tiempo de la licencia del ministro López Sánchez. Pues así eran las cosas, así era la Corte. La Corte, durante la hegemonía del PRI, era un poder, la rama del poder menos peligrosa, ¿no? Era una rama del poder muy limitada, muy subordinada al Ejecutivo, al Legislativo, a poderes fácticos. Llegaban ahí, como dije, los políticos priistas en desgracia. La Corte comenzó a cambiar, y eso es parte de la historia que me toca contar, o que cuento, o que narro en este libro. Durante la presidencia de Miguel de la Madrid, a finales de los 80, hay una reforma judicial que comienza a incrementar algunas atribuciones del Poder Judicial. Desde luego, con la reforma de 1994, al inicio, 94-95, al inicio de la presidencia del presidente Zedillo, la Corte comienza a adquirir estas características que para algunos académicos, académicas, son las de tribunal constitucional, ¿no? Tuvo más poder, más presencia pública, más presencia institucional, y esto se ha visto pues hasta nuestros días. Hay desde luego muchos debates pendientes. Está, por ejemplo, el debate sobre el nombramiento de los ministros. Se debe seguir nombrándolos bajo el mecanismo que tenemos ahora. Ustedes saben que, de acuerdo a nuestra Constitución, los ministros se nombran a propuesta del presidente. Es una terna que el presidente envía al Senado de la República, y el Senado, por una decisión de mayoría calificada,
de 2/3 partes de los presentes, decide de la terna quién es la ministra o el ministro. Ese método se discute, hay de hecho algunas iniciativas presentadas en el Congreso mexicano donde piden un método en donde exista mayor participación ciudadana en el procedimiento de designación de ministras y ministros. Entonces es un tema que en los próximos años estaremos discutiendo. ¿Qué mecanismo, cuál es el método más adecuado para elegir a los titulares de la Corte? Voy a ir terminando. Otro de los temas fundamentales que trató la ministra, que lo observamos hace unos días, semanas, cuando se discutía la convencionalidad y constitucionalidad de la prisión preventiva oficiosa, son acerca de los poderes de la Suprema Corte. ¿Hasta dónde puede llegar la Suprema Corte en la interpretación de la Constitución? Puede, por ejemplo, declarar inconstitucional un precepto de la Constitución, lo puede desaplicar, como planteaba el primer proyecto del ministro Luis María Aguilar. Es un tema muy interesante porque la Corte, como otros poderes de la Unión y del Estado mexicano, es un poder derivado, no es un poder originario. Entonces, un poder derivado que proviene de un constituyente originario puede manipular a tal grado la Constitución de darle un sentido distinto, de desaplicar preceptos de la Constitución, de interpretarla de una manera distinta a como planteó el constituyente originario. Creo que el debate de la prisión preventiva oficiosa pues mostró esa tensión entre el constituyente originario, los poderes y las facultades de la Corte para trastocar o para modificar sustancialmente la Constitución. En otras palabras, ¿puede volverse la Corte un constituyente originario o no? ¿O es un poder derivado? En fin, hay muchísimas discusiones, por ejemplo, las tendencias ideológicas, yo así les llamo, otros les llaman constitucionales. Hay hoy en día en México, en la academia y en la Corte y en el Tribunal Electoral, lo saben aquí los que han sido magistrados del Tribunal Electoral, saben que hay un debate muy interesante porque se ha instalado en México una doctrina jurídica, una tendencia jurídica que se conoce como neoconstitucionalismo, que es la tendencia jurídica dominante en América Latina, en Europa. Pero hay otras tendencias jurídicas que poco ha asumido la Suprema Corte y otros tribunales del país. Por ejemplo, ¿qué tanto se ha asumido corrientes como la del constitucionalismo popular o las teorías críticas del derecho? En fin, ¿dónde están las otras tendencias constitucionales y convencionales de nuestro tiempo? Porque parece que existe una prevalencia sobre una tendencia que se llama neoconstitucional respecto a otras tendencias. Y luego hay un debate muy importante para los de Jalisco, que es el tema del centralismo judicial. Este país dejó de ser federalista, un federalismo real, bueno, a lo mejor nunca lo fue, pero en el siglo XIX, cuando a través del juicio de amparo se comenzaron a revisar las sentencias de los tribunales de los estados. Esto fue un debate que ocupó a Vallarta y a otros grandes juristas, a Otero, a Vallarta, del estado de Jalisco, a finales del siglo XIX, que es un debate que está presente. Yo acabo de estar en un evento en el Estado de México, en donde los tribunales estatales, había magistrados de tribunales estatales, claro, había un sesgo político, debo decirlo, pero es un debate interesante. Deben tener los tribunales estatales o no la última palabra, y el amparo, el llamado amparo casación, el amparo de revisión a las sentencias de los tribunales de los estados, pues debiera ser excepcional para que el Poder Judicial de la Federación se ocupara de los asuntos federales, de los asuntos de constitucionalidad y de convencionalidad, y los temas de justicia local pues compitieran, fueran de la exclusiva competencia de los estados. Bueno, con esto yo termino. Es un placer estar esta tarde aquí en Guadalajara, estar en presencia de ustedes y sobre todo de la ministra Loretta Ortiz, a quien aprecio mucho y estamos muy contentos que nos acompañe en la presentación de esta obra
de los profesores de la Autónoma de Ciudad Juárez, aquí presentes. Muy bien, muchísimas gracias. Y para cerrar este evento va a utilizar la palabra el doctor Luis Ernesto Orozco, profesor investigador de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y coordinador de esta obra, quien también cerrará la mesa para pues, cumplir con los estrictos tiempos de la feria. Muchas gracias. Me quedan como dos. Sí, mucho. Muchas gracias. Buenas noches a todas y a todos. Los agradecimientos, antes que nada, ¿no? A los presentes, doctora Ortiz Al, doctor Jaime Cárdenas, María, Olivia Aguirre Bonilla, por estar aquí presentes, por sus comentarios tan atinados. Yo no tengo ya nada más que decir, lo han dicho todo, es más, lo que diga va a ser el demérito de la obra. Además les voy a decir una cosa, ¿no? Como anécdota también una vez dije, son tan buenas obras que si quieren róbenselas, y me hicieron caso, ¿no? No se las roben, sí compren, sí páguenla, vale la pena el precio que van a pagar. Muchas gracias. Es una obra que, nomás quiero decir esto o aclarar esto, es una obra pensada para dar clase. Es una obra pensada para dar clase en licenciatura, para dar clase en maestría, sin mucho, no más allá del doctorado, de hecho no más allá de la maestría, y por eso el esquema que tiene, o el desarrollo del esquema que tiene responde a una pregunta muy concreta: ¿cuál es el esquema total, así totalitario, de los mecanismos de protección de los derechos humanos en México? Por eso se abren en estas dos partes que bien decía la doctora Ortizal, en sede nacional y en sede internacional. Entonces, pues sirve para dar clases y tomar materias de constitucional, procesal constitucional, amparo, derechos humanos, derecho internacional de los derechos humanos y todo esto. Pero también está pensada la obra, por supuesto, y eso lo mencionó Olivia, en los litigantes, que sea una obra de consulta de los litigantes. ¿Qué pasó con este amparo? Ya me dieron, pues como se dice en el argot, ¿no? Ya me dieron palo, ¿qué hago? ¿Qué sigue? Bueno, pues, ¿cuándo se puede abrir la sede internacional? Todo eso viene ahí, y pues muchas gracias a todos. María, muchas gracias, bajo tu dirección de la editorial Tirando Blanc. Sin duda, los investigadores de provincia hemos dejado de ser provincianos. Como bien lo decía el doctor. Son universales. Somos ya universales, según el doctor. Muchas gracias por atendernos. Gracias. Buenas noches. Muy bien, muchas gracias, y con esto pues damos por concluida esta presentación. Muchas gracias a los 4 presentadores, especialmente a la ministra por su intervención, y a todos ustedes que nos han estado acompañando presencial y digitalmente. Muchísimas gracias y mañana sigan disfrutando de la feria. Gracias.